Hola amigas de Hoy Soy Mujer, una vez más en otro capítulo de salud y bienestar integral. Hoy tenemos con nosotros a Clara Elliott. Bienvenida, Clarita. Muchísimas gracias. Ingeniera biomédica con más de 30 años de experiencia y con un tema bien importante en la actualidad, que es el manejo de datos, de nuestros datos médicos, para poder salvar una vida. ¿Qué nos cuentas de esto, Clarita? Pues mira, primero vamos a comenzar un poquitito qué es un dato. Claro. Y un dato se genera pues de cualquier cosa, ¿no? O sea, mientras más datos haya, más información tienes. Se puede generar desde tu refrigerador, con esos refrigeradores inteligentes, hasta Amazon, que te tenga totalmente monitorizada, o Google, que ahorita me gustaría platicarles. Cada movimiento, cada transacción que nosotros hacemos es un dato. Entonces, les voy a ir mostrando como una serie de slides donde qué pasaba en un minuto con Facebook, con Amazon, qué pasaba en 2018, qué pasaba en 2019, qué pasaba en 2020. Nuestro cerebro ya no alcanza a digerir qué está pasando con tanto dato. Ya no podemos más, es demasiada información y es demasiada información que tiene todo mundo de nosotros. Es eso, ¿no? Que ya todo mundo sabe todo de todo. Todo mundo sabe esto. Ahora sí, cuando dicen Big Brother is watching you, te están viendo. Un ejemplo, yo entro a Amazon y quiero, y en el slide lo van a ver, pues un lente. Pero entonces a Amazon se le ocurre, ¿y por qué no la cosa que limpia los lentes? ¿Y por qué no la cámara? Y te van ofreciendo más de lo que tú quieres. No es casualidad que lo estés comprando. O cuando a veces estás hablando de algo y de repente tu celular te aparece una publicidad de un hotel del lugar donde tú estabas hablando y dices, ¿cómo lo supo? No lo supo, te están escuchando. Te están escuchando. Muy interesante porque, por ejemplo, cuando tú buscas un hotel, hablando de este tema, entonces buscas en Google y entonces tú buscas irte a la playa, a un cierto lugar, que quieres que haya ciertas cosas y casualmente cuando abres Facebook hay 20 anuncios de lo mismo. Entonces, no te leen la mente. Lo que tenemos que aprender a hacer es que cuando preguntemos cosas a nuestra computadora, nos pongamos en un modo, lo llaman como un modo oscuro, modo silencioso, que es donde no te estén registrando. Sin embargo, si piensas, o sea, tu Alexa, o sea, este controlito pequeñito sabe qué haces y dónde estás. O sea, hablando un poco de toda esta parte de digitalización, o sea, a mi mamá, que tiene 89 años, le regalé su Alexa, ¿no? Entonces, es la más feliz. Y ella no tiene como el concepto que están tomando sus datos. Entonces, Alexa sabe exactamente la música que le gusta. Y le va a estar tocando la música que le gusta y le va a estar sugiriendo los álbumes que pudiera estar comprando y más adelante le va a sugerir que compre radio, que comience a invertir. Estamos fichados. O sea que esta comodidad tiene un costo hoy en día. Totalmente, estamos vigilados, pero te llamaría mucho la atención pensar que tantos datos, pero no hay personas que los puedan muchas veces interpretar. O sea, ahorita estamos viendo nada más el piquito del iceberg, o sea, hay tanta información, pero si presentas a las personas de negocio que se deben de tomar decisiones por medio de los datos, bueno, y la salud siendo lo más importante de ello, no necesariamente lo saben explotar, no necesariamente saben qué hacer con ellos, entonces eso se vuelve muy, muy interesante. Contradictorio, ¿no? Porque al final vuelves a lo mismo, el que tiene que tomar la decisión tiene que ser un humano. Sí, pero tiene que ser un humano que pues tiene fallas. Claro. Y también no puede ser una máquina que también tiene fallas. Es un balance muy complicado. Otro de los slides que les quería mostrar es qué tan importantes son los datos. Por ejemplo, si yo voy a diseñar un coche Fórmula 1 y hay un tornillo que detiene a las llantas, esto sí pasó en la Fórmula 1. Si ese tornillo no tomaron toda la data que sacó del coche, del motor y tal, las dos llantas van a salir volando. Uy. Entonces es por no saber cómo interpretar los datos de todo ese motor. Por eso BMW ha ganado año tras año Fórmula 1. No se han salido las llantas. Okay. Todo funciona. Fíjate, es que es importante lo que dices ahorita, porque ¿de qué nos sirve tener los datos si no embona el engrane adecuadamente y no podemos usarlos a nuestro favor? Así es. Y un poquito, ahora sí que el negocio o la medicina, ¿no? La medicina colecta muchísimos datos. No necesariamente los guardamos, los tenemos, los sabemos interpretar. O sea, nosotros como los pacientes
pacientes que no somos pacientes, que no queremos ser pacientes, no tenemos paciencia, queremos que alguien nos resuelva rápido, ¿no? Sobre todo en una emergencia. Pero yo me pregunto quién de nosotros, o sea, por ejemplo, yo tengo un hijo, mi hijo no tiene ni la más pálida idea de yo qué tomo. O Como sea, la mayor parte de la gente, realmente no sabemos qué toma nuestra familia más directa y si llegara a haber un momento grave de emergencia, nadie llegas y sabe, nadie supo. No. A lo mejor de los adultos mayores, o sea, de mi mamá tenemos registrado qué toma, por qué lo toma, su presión, su frecuencia cardíaca, su saturación de oxígeno. Los hijos, los chicos, No, nadie, no. Y entonces es muy desesperante porque si nosotros no estamos o estamos inconscientes, Dios guarde o cualquier cosa, el otro no puede hablar por nosotros. El otro no puede. Gravísimo porque sí, de alguna manera como reaccionas y llegas muchas veces a los hospitales y a hospitales de primer nivel que, como dices, recaban una cantidad de datos, pero quedan en el archivo. Si es que tienen archivo. En general, o sea, el archivo se llama enfermera y lo toma con lápiz. O sea, son las mujeres más ordenadas del mundo, pero no hay un expediente médico todavía. Electrónico en México. No, ha habido muchos intentos, un Medicasur, un ABC, Hoy no hay un sistema centralizado que te pudiera decir que funciona. A pesar de que te metes, por ejemplo, a hospitales y te dice resultados de pacientes y están todos tus files de toda la parte de laboratorios y la parte de estudios y todo. Sí, pero no hay un repositorio donde te diga, Clara, es esto. Entonces, y no somos pedacitos, somos un completo. Claro. Entonces, ahí viene donde entras a un hospital y te preguntan 18 veces lo mismo. Sí, claro, que a veces dices, bueno, ya, ¿cuántas veces la fecha de nacimiento, no? La fecha de nacimiento, ahorita te voy a dar la explicación por qué no, pero lo que es muy desesperante es, ya le diste la lista al doctor, pensando que estás bien, ya le dijiste al primero. Llega el segundo y te vuelve a preguntar lo mismo. Y llega el interno y te vuelve a y los quieres asfixiar. ¿Razón? No hay un repositorio central. Preguntan y preguntan, es su labor, es seguramente preguntar, pero es a mí me parece sumamente ineficiente que no se use la tecnología en el país como debiera, o sea, me parece claro, porque aberrante. Tiene la parte tan importante del historial clínico y precisamente porque es tan importante que hubiera un reservorio de información donde tuvieran... Que hubiera un reservorio que todo el mundo pudiera entrar. O sea, si ves los programas, estas series de televisión, el Grey's Anatomy, todo el mundo anda con su tablet, porque ahí está la información. Nosotros no tenemos eso. Es un gran ejemplo de un gran expediente electrónico. Claro, y además una experiencia del cliente. Sí. Cuidan mucho la experiencia del paciente. Sí, tú ahí llegas de un lugar a otro y ya desde que ves el pasillo te dicen, hola fulanito tal, te llamo por tu nombre. Y dices, ¿cómo? Claro. Porque ya tienen totalmente rastreado todos tus pasos. Inclusive tienes una persona dedicada a ti, que te va llevando servicio por servicio por servicio. Aquí estamos sumamente atrasados y bueno, no te quiero decir ya cuántos años ya nos fuimos para atrás. Y además habla que tecnológicamente nos estamos atrasando exponencialmente. Pero es tecnológicamente y es la razón por la que siempre te mencionen la fecha y que te digan que este es tu nombre es para evitar que haya una mala medicación. Siempre te leen, usted es tal y nació en tal y es porque te van a inyectar, aplicar algo. A mí me da mucho nervio todavía. A mí me da mucho nervio. Sí, igual checo de todo lo que le están poniendo. Checas, pero y si no estás a las vivas, o sea, yo no dejaría a un paciente mío solo. Qué horror, ¿verdad? Qué susto porque pues hay gente que además no tiene con quién estar, ¿no? Tenemos hijos chicos, tenemos hijos adolescentes que viven fuera del país y no, a veces estás solo. Pues las preguntas, ¿qué me estás poniendo? ¿Por qué? ¿Quién lo ordenó? Si estás consciente. Si estás consciente. Si no estás consciente, tenemos un problema, ¿no? Entonces sí hay que estar a las vivas en el mejor hospital de México, tristemente. O sea, y lo digo como ingeniero biomédico, me da mucha tristeza, ¿no? Y ahí, por ejemplo, si alguien está solo, ¿no? Que no tiene quien se quede con el hospital, ¿recomendarías tener una enfermera, alguien que se quede con él? Si se puede, sí. Si se puede, sí. Si se puede, sí, es muy caro, pero si no, que siempre pregunte, ¿qué me estás poniendo? ¿Quién lo ordenó? ¿Cuál es la dosis? Porque allá es tu derecho como paciente.
Por supuesto, pero no lo sabes. O sea, tú piensas que somos omnipresentes y omnipotentes y sabemos todos lo que se está haciendo. Es muy desesperante que te pregunten lo mismo 20 veces. Y bueno, este médico de confianza, si lo conoces, si tienes la suerte de estar apoyado con un médico de confianza que te conozca y que te conozca, que sepa, oye, ella es alérgica a la sulfa, no le puedo poner eso. O sea, porque de veras, si no, tienes que aprender a decir soy alérgica a A, B, C, D. Sí, las pulseras. Las pulseras y cerciorarte que estén ahí. O sea, pensando un poco en voz alta, no tenemos una forma de buscar prevenir antes, buscar prevenir dónde están mis datos. O sea, ¿cuál es mi sangre, mi tipo de sangre? Tipo de sangre. ¿Cuál es? Es que la prevención es lo que estamos buscando hacer con estos programas, de la Totalmente. de toda la prevención y del calcular antes de un daño cómo hacerlo menor, ¿no? Mira, a mí me pasó en un hospital que me iban a operar de la nariz y me dan los papeles a firmar y yo les digo, yo no voy a firmar esto. ¿Por qué? Porque me puso O negativa. Le digo, me dan O negativa y me matan. ¿Qué les pasa? O sea, nada más tan importante como... Pero yo porque tengo la sensibilidad. Igual que podría ser una alergia o que el conocimiento, hay gente que no sabe ni leer, ¿no? Está tremendo, está tremendo. Me acuerdo una vez que me anestesiaron completa, ¿no? Entonces yo vendía monitores en ese entonces, ¿no? Y entonces le pregunté al doctor, oiga, ¿y el monitor? O sea, ya me iba a sedar. No, lo vamos a hacer con puro estetoscopio. Bueno, yo dije, no, me durmieron. No tuve opción. No tuve opción. ¿Te dormiste con la idea del Con la idea, no, me dormí, dije, lo hubiera traído de mi casa, yo tenía uno ahí, me durmieron. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con cosas que nos toca. Y elegir, saber elegir bien nuestro sistema de salud, si se puede, ¿no? Pues sí se puede, no, pero si no, tienes que saber tu tipo de sangre. Tienes que saber qué presión manejas. ¿Qué presión? Lo que hablábamos de signos vitales el otro día. Muy importante. Si soy 120-80, por decir algo, y me voy para arriba o me voy para abajo. Te sube cuando llegas al doctor, que a veces hay gente que tiene, pues se le sube la presión en forma reactiva cuando va al médico. ¿Sabes? Totalmente. ¿Cómo te comportas? Pues saber un poco y tener esa conciencia. ¿Qué medicamentos tomo? ¿Por qué los tomo? Preguntar para qué es, para qué me estás dando esto. Y luego hay la guerra entre los doctores. Yo ya te di esto, pero a un doctor no le gusta lo que el otro te da. O sea, es muy difícil, no es algo holístico, tristemente, sí, ¿no? te quedas en medio atrapado porque a veces tú eres el que tienes que tomar una decisión y sacrificar una cosa por otra, pero al final tenemos que saber todo, o sea, si llegas a un hospital, los medicamentos, antecedentes clínicos. Sí, porque te preguntan muchas cosas, ¿no? O sea, te digo, me llama mucho la atención, ya ahora los médicos más modernos, por ejemplo, tuve una cita con el cardiólogo y me mandó algo para llenar el expediente, ¿no? Sí, que te mandan esta que nunca la vi. Que yo la leí y decía yo, ¿se lava los dientes? Yo decía, ¿eso qué tiene que ver con qué? No, o sea, pero no entendía yo. Había preguntas que se me hacían súper interesantes, pero de esas preguntas, él tiene su expediente y luego, ¿y si me voy al hospital se va a llevar ese expediente? Claro que no. O sea, hay que volver a llenar todo otra vez, ya hay que volver a llenar. Esa parte a mí me parece desesperante. Es muy desgastante, ¿no? Se vuelve además muy desgastante si llegas en un momento de emergencia, llenar, ¿no? Y que te van a preguntar lo mismo y que tú sabes que el paciente está grave en urgencias y tú no sabes. Ahora, ¿qué podemos hacer además de saber qué sucede en la familia con médicos, con medicamentos, con reacciones? ¿Qué podemos hacer para facilitar que esto esté más en control de la familia? Pues más conciencia. Primero, más conciencia. Si alguien de nosotros tiene una enfermedad, o sea, yo tengo que tomar cortisona. Involucrarte. Y yo tengo que tomar cortisona y si dejo de tomar cortisona tengo un problema. Entonces, mi hijo tiene que saber que tomo cortisona, ¿no? Claro. Mi hermana es alérgica a la sulfa. O sea, a la entrada tiene que haber un letrero que diga alérgica a la sulfa, ¿no? Pero sí tenemos que sernos muy conscientes y prevenir. O sea, lo menos que queremos es llegar al hospital. Claro. Al hospital queremos llegar a tener hijos o nietos
y ya, Claro. o sea, y nada Cuando más. toque. Exactamente, y nada más, o sea, entonces si vamos a llegar a algo de eso y sabemos que no hay un expediente y sabemos que hay un mundo de datos y sabemos que nuestros doctores especialistas son tan especialistas, Que ya no pues ven más que ese tornillo que ven tú dices que esa si parte. se zafan las llantas, pero es ese tornillo y todos los demás. Buena pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber un director de orquesta, Un wedding planner. ¿sí? Un wedding planner o un director de orquesta que pueda decir, Eso nos esta está faltando en el Sistema Nacional de Salud. totalmente. Como esta parte de decir, bueno, sí, maravilloso que hay especialistas tan súper recontra especializados en 2, 3 especialidades, con algo muy minucioso, pero quién los Es coordina? que ¿quién los coordina? Porque, como te digo, somos uno. No somos una mano, un pie, una cabeza, o sea, somos holísticos. Y si le pegas, y si me das algo quizás para un analgésico, ya le pegaste a mi estómago. Y Sí, si o me el hígado, das, riñón, lo que claro, sea. claro. Entonces, como una parte holística es lo que tendríamos que estar viendo, ¿no? Y buscar cómo prevenir para no llegar. O sea, ese sería todo, ¿no? Prevenir es con consultas de chequeos cada 6 meses, cada año según las edades, tener Así es. ciertos parámetros, de repente hacer endoscopías cada Así 5 es. años si no hay un antecedente, ver qué antecedentes previos hay en la familia, que eso también es bien importante, porque muchas veces llegas a los hospitales y te dicen, bueno, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué tuvo mi abuelita? No tengo ni la más remota idea. Claro que no. Preguntar en las familias, así como nos importa el árbol genealógico, si Por viene de supuesto. Siria, de Turquía, de Polonia y nos importa para el pasaporte, que nos importe para el tema de la salud también, que es muy importante. Y tener mucho esa conciencia, ¿no? Lo que no hacemos por nosotros hoy, o sea, nosotros nos tenemos que ocupar de nosotros, cada uno, es nuestra obligación. A ver qué te parece. Mira, nosotros tenemos una conducta en casa, pues, son mayores, yo tengo una situación que conoces bien, y tengo en una pulsera que se cierra y tiene un USB con todos mis expedientes actualizados. Cada vez que voy al médico, actualizo, baja toda la información y se queda lo actual. Actualizo, baja la información. De esta manera llegas, si tienes que llegar al hospital, se mete el USB y se pone lo último, y si se quieren ir más para abajo se pueden ir, pero tienen lo relevante, ¿no? Buenísimo. Esa es una herramienta que a mí me genera mucha tranquilidad, porque muchas veces tenerlo en el celular, encuentra el celular o encuentra el archivo donde está en el celular. Entonces es una pulsera roja que uso cuando salgo y tiene totalmente mis datos. Mis papás tienen lo mismo, y además tenemos una tarjetita que si alguien quiere, me pueden contactar a mi correo, se las puedo mandar para que puedan bajar esta hoja y la impriman, la llenan y se puede poner en mi cada o en la cartera tipo de sangre, medicamentos, alergias y contacto de emergencia. Son cosas que son bien importantes y que pueden salvar una vida en forma preventiva, y además actuar sobre todo en un momento de emergencia con una velocidad adecuada, ¿no? Y tener la conciencia que eventualmente, o sea, nos pueden pasar cosas, Dios guarde, pero cuando nos pasen, estar prevenidos. Que se solucionen y quieres que estés prevenido, ¿no? Pero, y aparte con todos estos equipos tecnológicos que hemos visto, porque mucha gente me dice, es que el iWatch, es que tiene que ser lo más sencillo, lo más rápido y lo más accesible. También hay otros collarcitos también con USB, hay con QR, que cualquier celular puede llegar y checarlo, porque, o sea, de alguna manera si te caes en la calle, pues cualquier celular de cualquier ambulancia checa el QR y dice cómo actuar, ¿no? Entonces, hay muchos recursos tecnológicos que sí podemos usar, que es importante conocer, con mucho mayor razón si alguien usa anticoagulantes, si es diabético, si es un niño con diferentes tipos de problemas que hay, hipoglucemias, muchas cosas, ¿no? Que pueden pasar según cada caso, y prevenir una... Prevenir y estar preparados con los datos, porque si no tenemos la precisión, lo mínimo que sí hay que saber es mis signos vitales, qué medicinas tomo, cuál es mi tipo de sangre y cuál es mi contacto, mi alergia y mi contacto de emergencia. Y yo le recomiendo ahí tener 2 o 3, porque muchas veces no logramos contactar a la persona que estamos buscando. De hecho, otra de las cosas que yo utilizo cuando salgo es un reloj que tiene un botón de SOS, que me sabe apretar, y aprietas y automarca 3 números. Si no entra uno, entra el otro automático, entre el otro, entre el otro, ¿no? Entonces en uno, en el botón verde, tú puedes hablar, en el otro nada más es SOS, es una alerta médica, adultos mayores, adultos que estén en casa solos. Totalmente. Ese botón de pánico, pánico es bien importante.
Tenemos que ser muy conscientes porque de veras, o sea, los doctores son tan especialistas y son extraordinarios y Sí, buenísimos. pero especialistas. Pero son especialistas, o sea, el médico general que pudiera llevar todo esto, hay pocos, cada vez hay pocos, porque es el doctor del dedo de la uña del pie Claro. derecho y eso sabe, y está muy ¿No? bien. Pero es especialista. Y otro tema que también me parece importante, aprovechando que tu mamá ya es amiga de Alexa, es el tema de emergencias de casa, porque si cae una persona adulta, pues checar que tengan tapetes antirrapantes en la Claro. regadera, checar que tengan los tubos de apoyo, checar que tengan una buena silla, no las sillas de la comer, ni esas que, porque esas con calor o los velcros se abren, sino una silla que tenga buenos soportes, que tenga regatones, que no se patine, para tener, porque si no una cosa podría empeorar la otra. Por supuesto. Y tenerles accesos. Yo recuerdo cuando hicimos unos arreglos en casa, puse una línea de teléfono en el baño. Mi papá se burló hasta el cansancio del teléfono que habíamos puesto, ¿no? Y hoy en día a mí se me hacía muy importante porque a veces te suena y por salirte rápido a contestar. Claro, ¿no? claro. Entonces, hoy en día se ha dado cuenta que es bien importante tener ese telefonito en el baño. Pues por supuesto, contestas y listo. Y ya está, ¿no? Y te evitas el riesgo de salir corriendo, de que te puedas patinar en un suelo que al estar mojado se puede volver muy resbaloso y evitar un accidente. Lucecitas en la noche, evitar lugares como estrechos, nos puedan golpear, nos puedan caer y sobre todo de nuestros adultos mayores. Queremos que vivan muchos años más. Así es, sanos Primero y buenos. Dios, sanos, buenos, recios y que estén de veras siempre en su mejor estado y en su mayor estado de independencia. Totalmente. Y todos estos instrumentos nos sirven mucho, ¿no? Para la independencia de la persona. Pero ¿cómo los maximizas? ¿Cómo haces que todo mundo los use? Eso es lo que suena muy bien, pero ¿cómo hacer esa instrucción o cómo regalar estas tarjetas o qué hacer con los tarjetas, o sea, de entrada hacer difusión. Lo que estamos haciendo yo creo que me parece muy importante que estemos como compartiendo la información y la necesidad de tener estos datos porque no se te ocurren hasta que los necesitas. Tú y yo porque trabajamos en estas áreas y estamos muy conscientes y muy empapadas de todo esto que está pasando. Pero, bueno, número uno, que tengan el conocimiento que esto pasa, que es importante tenerlo, que es importante que todos lo sepamos. Vamos a estar subiendo también, vamos a estar pasando ahorita en la pantalla todas las pulseras, se consiguen en Amazon literalmente, hay muchas ligas, hay unas que vienen grabadas, hay otras que son con USB, hay otras que son con QR. Realmente la tecnología, por ejemplo, si alguien es Shomer Shabbat y no la quiere traer, pero puede traer el Shomer Shabbat la que es grabada, puede traer el papel en la bolsa cuando van al templo caminando, cuántos accidentes en la calle, sobre todo cuando caminamos en Shabbat, puede pasar que pasa un accidente y están solos, no trae cartera, no, pero el papel lo pueden cargar. Entonces, la pulsera grabada se puede cargar, ¿no? Con un teléfono de emergencia y ahí siempre está permitido en un momento de emergencia actuar. Hashem nos permite totalmente, primero es la vida, primero es la salud, primero es el bienestar y cuidarnos siempre. Cuidarnos, tener nuestros... entonces yo creo que haciendo mucha conciencia y mucha prevención, de entrada lo que podemos descargar, les ofrezco que me manden un correo, con mucho gusto se los mando, y si quieren inclusive información de algunos, pues, algunos instrumentos que podrían servir para esto, hablar con nuestros niños. Exactamente, educar a nuestros niños. Si mi niño toma algo, que sepa qué toma y para qué lo toma. Y para qué es y cada cuándo lo toma. Entonces ahí la recomendación, mucho de educación, mucho de estar dispuesto. Los datos, antes decían que el conocimiento es poder. Ahora yo diría que los datos son poder para los negocios, son poder para tener el auto de carreras mejores, son poder para nuestra salud. Poder para nuestro bienestar. Entonces, ¿qué mejor que saber nuestros datos? Son simples, no es nada muy complicado. El tema de expediente va a tardar un rato. Cuando se hace un expediente en un hospital puede tardar de 5 a 8 años. Por ejemplo, Mayo Clinic se decidió hacer su propio expediente. Entonces, sí, casi 8 años. Su propia, sí, todo completo. Entonces, tecnológicamente hablando, hay tantas cosas. Todo es tan bueno como lo que se use. Vámonos a lo sencillo. ¿Qué necesito saber de mí? ¿Cuáles son los mínimos datos que sí o sí tengo que conocer? Y verse a nuestros niños, por lo menos, oye, ¿qué tipo de sangre eres? Oye, ¿se acuerdan cómo preguntamos cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Y cuál es el teléfono de tu casa? Sí, y ahora ni el teléfono no sabemos porque todo está en el registrado del celular. Sí, es correcto, pero entonces, ¿qué tal si hacemos esa práctica de... Como un juego, como un poquito... ¿Tú qué tomas? Oye, ¿tú sabes si tu mamá toma alguna medicina? ¿Qué toma? ¿Para qué lo toma? ¿Cuándo lo toma?
No está de más, no es para asustarlos, simplemente No, para simplemente conciencia. para una conciencia y un conocimiento. Y bueno, y tener nuestras anotaciones que no están por demás. Los niños en las mochilas pueden tener también Por un supuesto. papelito, Por ¿no? supuesto. Y especialmente si tenemos algún niño endeble que necesita, o sea, que Eso tiene tiene diabetes, que cosas. tiene algunas cosas, ¿no? Y hablando otra vez de los datos, ¿no? Qué casualidad que cuando termines de ver una serie en Netflix ya te recomiende la siguiente, ¿no? Y la Además de la que siguiente. te va a gustar. Y la siguiente. Dice, porque viste esto, te sugerimos, ¿no? Entonces, los datos cada vez más, pero ¿cómo los trasladamos esta información que ya hay a la salud? Ahorita que estabas diciendo un niño diabético, esas son visibles. Hay discapacidades no visibles. Es correcto. Es correcto. Discapacidades son capacidades diferentes, pero hay unas que no son visibles. Por ejemplo, tenemos síndromes de hipersensibilidad sensorial. Claro. Un niño puede caer en un verdadero ataque de pánico, claro, no saberlo abordar. Claro. Y no sabemos qué hacer con este chiquitín. No saben y piensan, es Asperger. Sí. O sea, se fueron hasta allá, ¿no? O está loco, ¿no? O es No, un niño mal portado, es un niño mal educado. Y es hipersensible. Correcto. Sí, todos tenemos alguna serie de cosas buenas y cosas no tan buenas, pero por lo menos ser conscientes de que sí, que no, que me gusta, que no, a qué soy alérgico o no, qué alimentos me pueden causar una reacción alérgica. Por ejemplo, si a mí me dan algo que no está fresco, un pescado que no está fresco, o sea, me pongo de todos colores, ¿no? Sí, me pongo muy mal, me da toda una reacción alérgica. ¿Qué sé hacer con ello? Idealmente tendría yo que tener un Avapene o un antihistamínico en mi bolsa, que no cargo. Pero yo sí. Pues yo sé, pero tienes que salir conmigo, Pero sí, esa inconsciencia de si soy alérgica, si tengo, o sea, porfa, no tienes que cargar 18 cosas, pero no, hay unas bolsitas una aspirinita. No, pero además hay unas bolsitas que se las vamos a subir también en pantalla, que son de este tamañito, que son como y si no, cualquier bolsita chiquitita con una pastilla cada una de lo que pudieran llegar a necesitar. Sí, digo, no. Otro consejo, por ejemplo, viajar. Las medicinas importantes se llevan en la mano. Siempre. No las echen en las maletas, porque las maletas se pierden, las maletas no llegan y pueden ser medicamentos, si son medicamentos de los cuales depende su estabilidad de salud, no digamos la vida, pero sí su estabilidad del metabolismo, lleven siempre un poco de más y siempre en la maleta de mano. Bueno, pero ahí sí tenemos que contar una historia, porque cuando nos fuimos a San Francisco, que tú nos alcanzaste un día después, a nosotros nos robaron las maletas de mano. Sí, pero si tú llevas tu bolsa de mano, no te robaron tus tarjetas. Sí, pero sí me robaron todas mis medicinas. Entonces te hablé, Celia, ¿me puedes comprar todo? Fíjate, yo, por ejemplo, que yo soy dependiente de tiroides, porque no tengo tiroides, yo siempre llevo en mi maleta de mano, en mi bolsa, o sea, siempre llevo, tú me conoces, planchas. Entonces, el dinky. Sí me acuerdo de las cosas, de la prevención. Miren, sin exagerar, cuidado, cuídense, o sea, nosotros dependemos de nosotros mismos y que Dios nos cuide, ¿no? O sea, y que Dios nos cuide, pero tengamos nuestros datos ciertos, nuestros datos médicos. Cuando nos saquen algún estudio, sepamos que ya nos lo sacaron. Digo, yo me acuerdo que hasta el dermatólogo llego y ¡pua! Ahí está todo lo que me pongo, lo que no me pongo, la receta es lo que me diste. Así, o sea, vas con el gastro, ahí está, esto. ¿Por qué? Porque no son adivinos, ni son dioses. Claro, ¿no? Muchos medicamentos se contraponen también. Claro. Entonces, también, y llevar en una tarjetita anotado los medicamentos, adelante, como dices. No. Mira, yo llegaba con el pediatra con una lista, que el papá de mi hijo se ponía a ver. ¿Vas a hacer todas esas preguntas? Uy, le digo, y tengo más. Pregunten. Claro. ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Qué hago cuando a mi hijo le pasa esto otro? No sabemos, nosotros no sabemos. Sí, información es poder, saber cómo actuar. Sí, pero es a través de los datos. Es a través los datos es lo primero. Los datos es lo básico y necesito conocer mis propios datos y hacerme responsable de lo mío. Los responsables, y no se lo puedes dejar a que el doctor diga, él me recetó, él sabe. ¿Qué tal que no sabe? O sea, entonces... ¿qué tal que no vio un dato? ¿Qué pasa? Pasa mucho porque otra vez somos humanos. Una máquina es una máquina, un humano, y muchas veces vamos a hacer cosas por experiencia, por prueba y error. Yo no quiero ser prueba y error de nada. Yo quiero tener
la mayor certeza que yo pueda. No puedo controlar el mundo, ni puedo controlar una enfermedad. Sí podemos actuar sobre una certeza de información de datos adecuada. Pero, ¿de quién depende? De nosotros. Así es. Nuestra responsabilidad. Así es. De nosotros. Hay que tener alerta en las familias, hay que tener atención sin alarma. Sin alarma. Y hay que estar prevenidos, hay que saber lo que está pasando entre nuestras familias, entre nuestros seres queridos. Por supuesto. Y cuidar nuestros propios datos. Por supuesto, saber nuestras historias. Con una abuela, en mi caso con leucemia, ¿no? Que tuvo una abuela en leucemia, pues, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar genéticamente hablando? No lo sé, ¿no? Hoy en día que con este avance, con el COVID, con el RNA y todo, van a aumentar muchísimo todas las investigaciones y todos los estudios para temas genéticos, que tenemos que saber antecedentes para saber cómo evitar que estas enfermedades se desarrollen más en el futuro de nuestras generaciones que van a venir. Totalmente. Hay enfermedades en la comunidad judía que son muy específicas. Un Tay-Sachs en los Ashkenazi. Es importantísimo saber por qué matrimonios. De hecho, ya hay muchos estudios que se pueden prevenir antes de que se den. Y es bien importante que estemos prevenidos precisamente una vez más con nuestros datos. Por supuesto. Entonces, quizás ahora la recomendación sería volver a hablar, pero ahora de salud mental, ¿no? Me encanta. Que eso nos toca, porque los datos son duros, pero ¿y la salud mental? Claro. Pues dejamos abierto otro capítulo, amigas, en salud mental. Esperamos tenerte pronto, Clarita. Con mucho gusto. Gracias. Y una vez más, las esperamos próximamente. Gracias.